Bueno, comenzamos la comparecencia junto al consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez. También está el viceconsejero de Hacienda y el director general de Presupuestos. Y lo hacemos tras tener a primera hora de la mañana consejo asesor del presidente, posteriormente consejo de capitalidad con los alcaldes de Santa Cruz, de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y al acabar ese consejo de gobierno en el que se ha aprobado unánimemente el proyecto de presupuesto para el año 2023. Vamos ahora a esbozar algunas de las líneas fundamentales de esta propuesta de proyecto de presupuesto que será entregado, creo que el próximo lunes, al Parlamento de Canarias. Y empiezo diciendo que estamos ante el cuarto presupuesto de 4 años del Gobierno de Canarias, formado por 4 fuerzas políticas, 3 veces 4, y creo que todas favorables, porque creo que este presupuesto, que esta ley presupuestaria, simboliza la estabilidad del Gobierno de Canarias, que es uno de los grandes valores. Primero, porque no estamos acostumbrados a esa estabilidad en la historia reciente de la democracia en Canarias. Solo una vez ocurrió que un gobierno empezó y terminó la legislatura. Esta será la segunda ocasión, pero sin ninguna duda con meses y años de tremenda convulsión por circunstancias diversas que han asolado a nuestra tierra, como al resto de las comunidades españolas, pero algunas singularmente a Canarias, como el volcán, fenómeno migratorio y, por supuesto, también las actuales consecuencias por la incertidumbre económica provocada por la invasión de Ucrania. Por tanto, creo que estos presupuestos son presupuestos de la certidumbre de un gobierno estable y sólido ante la incertidumbre que tenemos en el ámbito de toda la globalidad mundial. Y también creo que son, lo dirá ahora el vicepresidente del Gobierno, presupuestos realistas, porque utilizan en el capítulo de ingresos cantidades que se basan fundamentalmente en la realidad difícil que tenemos para los próximos años, pero también en la fortaleza de Canarias que se está mostrando en la recuperación económica. Hay un importante aumento en el capítulo inversor, cerca del 30%, capítulos 6 y 7, y el total del presupuesto asciende a 10.180 millones de euros, por supuesto, con propuestas equilibradas y territorializadas, todas las islas, las 8. Es un aumento del 11,9% frente al presupuesto del año 2022 y que tiene 7.500 millones, redondeando 7.500 millones de gasto social. Vuelve a ser un presupuesto que, como los anteriores de esta legislatura, este es el último de esta legislatura, pero seguiremos con presupuestos en la siguiente, en la que el gasto social ocupa la mayor parte del porcentaje del mismo. Decir que este es el mejor proyecto de presupuesto que se ha presentado en Canarias por la cuantificación y la totalidad de esos números, que por supuesto los derechos sociales, la sanidad pública, la educación pública son los que más aumentan, se preserva el estado del bienestar, como digo, también la inversión. Hay un compromiso claro con el medio ambiente, la agenda de desarrollo sostenible, la transición ecológica justa, el sector primario, el sector turístico, también el económico, y en ese sentido se da también respuesta a las justas reclamaciones de los trabajadores de la administración pública, que tienen también contemplado en estos presupuestos el aumento que ha decidido el Gobierno de España, excepto los consejeros y consejeras del Gobierno de Canarias, que somos los que nos congelamos el salario. Y además son unos presupuestos que, manteniendo la tendencia de apuesta clara por los servicios básicos esenciales, es sensible ante la inflación y las dificultades que sufren las familias en el día a día y las apreturas que tienen para llegar a fin de mes. Y por eso este presupuesto lleva consigo también un paquete fiscal en el que, resumo, lo hará con mayor amplitud el vicepresidente del Gobierno. No se toca en el IRPF los tipos impositivos, o sea, no se bajan los tipos impositivos. Hay que recordar que el tramo autonómico para las rentas más bajas es más benevolente que el tramo estatal, con tipos impositivos más bajos, del mismo modo que el tramo autonómico canario es más exigente para las rentas altas, con tipos impositivos en algunos casos 4 puntos más que el tramo estatal. Por lo tanto, no lo tocamos, sino que lo que hacemos es que preparamos 3 actuaciones fundamentales de carácter fiscal, con una deducción por el alza de precios, una segunda que son deducciones por compra de vivienda, material escolar, etcétera, y una última en el ajuste de tarifa canaria. Para que me entiendan, son 3 paquetes a los que podrán
acceder todos aquellos que cobren menos de 30.000 euros, los 3 paquetes. Luego los que estén entre 30 y 42.000 euros podrán ir a 2 de los 3 paquetes y los que están entre 42 y 53.000 euros a uno de los 3 paquetes, lo cual demuestra que estamos priorizando a quienes peor lo están pasando, porque se podrán acoger a las 3 propuestas de deducción fiscal todos aquellos que estén por debajo de los 30.000 euros. Por tanto, también es una propuesta acorde a lo que íbamos diciendo desde el principio. Quienes más tienen son los que más tienen que pagar y ante las dificultades económicas para llegar a final de mes ayudar a quienes precisamente peor lo están pasando y tienen más dificultades por el encarecimiento de las materias primas y también de la vida. Y por último, ya termino diciendo que lo he trasladado al Consejo de Gobierno, también al Consejo Asesor, le he agradecido el trabajo de estos años, han hecho sus propuestas, los representantes de la patronal, de los sindicatos, también de los ayuntamientos con mayor población. Hemos conseguido sacar estos 4 años los presupuestos en unos momentos tremendamente difíciles. Ahí está la crisis económica, el saber si vamos a tener o no un bloque canario de financiación municipal en el año 2020, el endeudamiento, la preservación de las reglas fiscales suspendidas y todo ello en una propuesta de presupuesto que hoy se culmina. Y por eso también he felicitado a todos los miembros del Consejo de Gobierno por este paso, también definitivo en la presente legislatura, pero con voluntad claramente de seguir caminando. Creemos que Canarias tiene unos muy buenos presupuestos y una vez que los presentemos ya tenga luego el trámite parlamentario que deben seguir. Y a continuación, ya para explicarlo en profundidad, Román Rodríguez toma la palabra. Pues nada, muy buenos días. Gracias, presidente. Mis primeras palabras para reconocer y agradecer el trabajo del viceconsejero, del director general y de sus equipos para hacer posible esta 4ª ley del Gobierno de Progreso. Sería imposible estar hoy aquí, como ha ocurrido en años anteriores, sin un trabajo muy profesional, muy intenso, sin horario, sin las retribuciones debidas de decenas y decenas de altos funcionarios de esta comunidad que hacen posible que los que estamos en primera línea podamos presentar la 4ª ley de presupuestos de esta legislatura. Yo le voy a pedir a Martín que me ponga la primera página, la primera de todas que, bueno, ahí está. Enunciamos en este 4º presupuesto y lo decimos planteando una respuesta de progreso frente a las crisis. Si algo ha tenido claro este Gobierno durante estos años es que hemos vivido momentos convulsos y el presupuesto ha servido para responder a las obligaciones estatutarias del Gobierno de Canarias, pero también para responder a los retos que las sucesivas crisis que hemos vivido, que estamos viviendo, hemos tenido que gestionar. De manera que este 4º presupuesto también es un instrumento de respuesta a las diversas crisis y siempre con una orientación social, y pensando en la necesidad de la recuperación económica como elemento clave para el bienestar de la gente. Las leyes de presupuesto son instrumentos determinantes para el funcionamiento de la economía, no son cuestiones marginales. Las leyes de presupuesto con los niveles de autogobierno que hemos consolidado son instrumentos vitales para interpretar el momento de la economía y su capacidad de respuesta a las necesidades ciudadanas en el orden social, pero también en el orden estrictamente económico. Por tanto, los 4º presupuestos del Gobierno de Progreso, en esta ocasión, como el presidente apuntaba, de 10.180 millones de euros, el 11,9% de incremento sobre el presupuesto actual, y añado, a final del 23, este presupuesto que presentamos hoy pintará que esta comunidad autónoma tiene menos deuda que el año 19 y habrá menos fiscalidad que el año 19. Los presupuestos de estos 4 años se han hecho rebajando la deuda y reduciendo los impuestos de manera selectiva, quirúrgica, temporal, y lo hemos hecho a lo largo de los 4 años. En el caso de la pandemia, poniendo 0% IGIC durante 2 años y medio a todos los productos sanitarios para facilitar el acceso a la ciudadanía y a las instituciones de ese material y abaratarlo, sin duda ninguna respondiendo una semana después a la catástrofe
del volcán de La Palma, rebajando y aplazando impuestos al límite de nuestras capacidades de autogobierno. Lo hicimos también devolviendo el 100% del impuesto especial del combustible a las 7.000 empresas intensivas en el uso de carburante. Y ahora, el presidente lo adelantaba, lo haremos también tocando un ajuste fiscal del IRPF para el año 22, para las rentas medias y bajas, intentando y volviendo a intentar que los sectores más vulnerables tengan la mayor protección. Pero la decisión más importante de esta ley son los 10.180 millones de euros. Pero lo hacemos en un contexto complicado. No me voy a detener, pero estas referencias que aquí hacemos dicen obviedades, pero que van a condicionar el presente y el futuro. La guerra de Ucrania, el encarecimiento de las materias primas, sin duda ninguna, problemas de retraso en las cadenas de producción, entre otras cuestiones, en algunos proveedores fundamentales del sistema económico global, en el sudeste asiático, están ahí como amenaza. El posible encarecimiento del transporte aéreo, que ya se está produciendo, cierto es, sin generar impacto en los mercados turísticos, desde luego, en el caso de Canarias, pero esta es una amenaza, un riesgo global y, sin duda ninguna, tenemos un problema de la devaluación de las divisas, en el caso del Reino Unido, porque encarece el paquete turístico de los británicos para el resto del mundo y nosotros somos para ello ya el resto del mundo. Por lo tanto, esas incertidumbres persisten y condicionan el presente y el futuro de esta tierra, pues está inserta en la economía española e internacional y, por lo tanto, ojo a los riesgos y a las incertidumbres que nos acompañan. En el ámbito interno también, pues, la inflación, a pesar del crecimiento del empleo y de la economía, está impactando en la capacidad de gasto de las familias, de ahí algunas de las medidas de la ley. Sin duda ninguna, los componentes que más están creciendo en precios son los componentes de la cesta alimentaria y, por supuesto, todo lo referente al sistema energético, aunque hay que decir que la imposición indirecta para estos componentes en Canarias es prácticamente cero, cero para los combustibles en el IGI, cero en el gas, cero para el 96% de los consumidores eléctricos, 3% para el 4% restante y el 95% de los componentes de la cesta de la compra, IGI, cero. No lo tiene nadie en España ni nadie en Europa, pero a pesar de eso, los precios de la cesta de la compra siguen aumentando y sin duda ninguna de esos componentes que he apuntado ahí de transporte y vivienda. Y luego también nos inquieta el impacto que la evolución del precio del dinero tiene especialmente en las familias de rentas medias y bajas y de lo que es uno de los componentes del gasto muy consolidado, que son las hipotecas. Digamos, por lo tanto, este presupuesto es un presupuesto expansivo, pero hay que insertarlo en las incertidumbres globales y territoriales. Las previsiones de crecimiento las tienen ahí del Fondo Monetario Internacional el mes de octubre. A nivel mundial, pues hay una previsión de crecimiento del PIB del 2,7%, a nivel de Estados Unidos del 1%, que es un crecimiento parco para esa gran potencia, en el caso de Japón 1,6% y en el caso de la eurozona del 0,5%. China sigue por encima de las medias, pero nada que ver con tiempos anteriores. Por lo tanto, preocupación, incertidumbre que se ve en las previsiones de crecimiento global y de los grandes bloques económicos. En el caso de Canarias nos movemos, como no puede ser de otra manera, con la preocupación de la espiral inflacionista, pero estamos haciendo un presupuesto, el presidente lo decía, prudente, responsable y realista, que tiene claro que después del 23 está el 24 y después del 24 estará el 25 y por lo tanto estamos previendo el futuro con el máximo rigor. Los escenarios en que nos movemos estarían entre el escenario central de los cálculos que hace el Departamento de Economía y el menos, digamos, el más prudente, que sería este cálculo, de forma que hemos adoptado el escenario central para todos los parámetros, exceptuando para la previsión de ingresos, que utilizamos el más prudente, el 1,3. Es decir, el 3,3 es el escenario central. Nosotros hemos utilizado el 1,3 para la previsión de ingresos y, por supuesto, las tasas de paro e inflación. Aceptamos la tesis, digamos, del Departamento de Economía, poniendo en evidencia que, con todas las incertidumbres
que antes apuntábamos, la economía canaria el próximo año seguirá creciendo por encima de la media española y seguirá generando empleo. Insisto, pero para las previsiones de ingresos, por extremar la prudencia, hemos utilizado el 1,3% de crecimiento el próximo año. Lo decía el presidente también, 4 años de presupuesto, yo creo que garantizado por una estabilidad política a prueba de bomba. Esta ha sido una mayoría política que no ha tenido dificultades para enfrentar lo ordinario y lo extraordinario, porque hemos antepuesto en todo momento el interés general a cualquier otra consideración, por legítima que fuera, y yo creo que la estabilidad es un elemento fundamental para poder enfrentar, como lo hemos hecho, las sucesivas crisis que hemos tenido que vivir. Y diría lo siguiente, la orientación de la política presupuestaria tampoco es casual. Esta orientación social de la política presupuestaria tiene que ver también con la orientación progresista de este Gobierno. 10.180 millones. Les pongo aquí un ladillo para poner las cosas en su justo término. Miren ustedes, iniciamos el presupuesto inicial del 19 fue de 7.855 millones de euros. El presupuesto inicial del año 23 será de 10.180 millones. El incremento de presupuesto en el cuatrienio es del 29,6%. Nuestra previsión es que el PIB a final del año 23 esté un 3,4% por debajo del PIB del año 19. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de las dificultades de la economía en este cuatrienio, el Gobierno de Canarias, sus presupuestos, han aportado inicialmente a la economía, a los servicios públicos, a las respuestas a las crisis, un 29,6%. La riqueza de Canarias, a final del 23, 3,4% por debajo del 19, los presupuestos públicos iniciales en el cuatrienio, un 29,6% más. Un esfuerzo extraordinario. Lo añadía ya el presidente, los servicios públicos 7.500 millones. Si comparamos presupuesto inicial del 19 con presupuesto inicial del año 23, estamos hablando un más 31,2%, el esfuerzo de recursos a disposición de los servicios públicos fundamentales, y hablamos siempre de presupuestos iniciales. Nunca hemos descuidado este parámetro. La capacidad de un presupuesto no solamente es responder a las competencias de esta comunidad, esencialmente vinculadas al estado del bienestar, sanidad, educación, derechos sociales, sino también es contribuir a la recuperación y al crecimiento. Y hay un parámetro fundamental, una ley de presupuestos, que son las inversiones. Las inversiones han aumentado en este cuatrienio de 1.080 millones en el 19 a 1.764 millones en el 23, un más 63%, y en esta ocasión, en relación al año 22, los recursos para inversión, capítulos 6 y 7, aumentan un 27%, casi el triple del crecimiento medio del presupuesto, poniendo en valor que los recursos no solo van a gasto estructural, sino van a gasto coyuntural, justamente para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas los próximos años. Un más 27% del año 23 en relación al 22 y un más 63% en inversiones en el cuatrienio que nos ha tocado dirigir la política presupuestaria. El Gobierno de Canarias ha hecho ajustes fiscales desde el primer día. Siempre que tuvimos un problema de envergadura, lo acometimos con las respuestas pertinentes, presupuesto ordinario, ayudas directas o ayudas fiscales. Citaba el material sanitario durante 2 años y medio, 0% de IGIP para ese consumo tan estratégico durante esos años. Por supuesto, rebaja de todos los impuestos y aplazamientos en La Palma a los 10 días de la erupción, o la devolución, que no lo hace nadie ni en España ni en Europa, del 100% del impuesto especial del combustible a los 7.000 empresas que utilizan de forma intensiva el combustible. Y ahora se trataba de responder a un reto vinculado a las rentas de las familias que peor lo pasa, que serían las rentas medias y bajas. El dato es incontestable. 100 millones de euros de ahorro fiscal para ese sector de los contribuyentes del IRPF,
105 euros de media por contribuyente, luego veremos su distribución, pero escuchen esta comparación porque esto tiene interés. Madrid, 57 euros por contribuyente de media. Andalucía, 56,4 euros de media por contribuyente. 105 euros de media por contribuyente. Los contribuyentes en Canarias son 954.000, la gente que hace declaración del IRPF. En Andalucía son 2,2 millones y en Madrid son casi 3 millones de contribuyentes. Pues el esfuerzo de rebaja fiscal medio, luego vemos su distribución, en el caso de Canarias casi duplica a Andalucía y Madrid. Eso sí, ellos han aprovechado el rebumbio de la inflación para bajarle los impuestos a los ricos. Nosotros eso ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Han aprovechado las dificultades de las familias para rebajar esto cuando nosotros, haciendo un esfuerzo quirúrgico dirigido a las rentas medias y bajas, el esfuerzo casi se duplica. Sin embargo, decía el presidente el otro día en una comparecencia en el Pleno que en el caso de Andalucía, que son 56 euros de media por contribuyente, la rebaja del IRPF, la rebaja que se hace ese mismo gobierno a las rentas altas por la eliminación del impuesto de patrimonio era de 5.000 euros. Porque, claro, distribuían 100 millones entre 18.000 familias y 124 millones entre 2,2 millones de contribuyentes, poniendo en evidencia que en esta ocasión, una vez más, el Gobierno de Canarias toma decisiones puntuales, quirúrgicas, temporales, para ayudar a los más necesitados. Y lo haremos en el ejercicio del 22, no el del 23, del 22. Esta rebaja se van a beneficiar los canarios y canarias que contribuyan en función de un conjunto de parámetros y rentas para este ejercicio, es decir, en la declaración del año 23, pero con efecto a la renta del año en curso. Estas fuentes son las publicadas. Refiero a la comparación. Vemos. ¿Qué hacemos con este tema? Tres cosas. La más importante, la más cuantitativa y yo creo que la más justa es una deducción extraordinaria por el alza de precios en lo que es el final del pago del impuesto, de manera que hasta 20.000 euros, ahora veremos en otro pantallazo como 225 euros, de 20 a 25.175 y 125 euros entre 25 y 30, y ahora vemos en el pantallazo. Esta es la medida más importante y que va a afectar a las rentas a 34.000 euros cuando veamos ahora la renta real, porque esta sería la renta aplicable. Ahora lo vemos en el siguiente. Bueno, la otra cuestión, la siguiente medida es intensificar las deducciones que ya tenemos, que son todas estas. Todas aumentarán un 20%, dos aumentarán un 40% las deducciones ya preexistentes, que serán el caso de las hipotecas y de las obras por discapacidad en la vivienda. Es decir, todas las deducciones que tenemos en estos momentos en la legislación aumentarán un 20%, exceptuando dos que lo harán un 40%, y la tercera medida sería la medida de ampliar, de incrementar la base liquidable de los 4 primeros tramos, un 4,5, 4,3, 4,3. Todo esto se lo vamos a dar, lo digo para que no se tengan que apuntarlo. De manera que aumentamos la base liquidable en este porcentaje, que es el incremento de los costes laborales medios del año 22, y por lo tanto tratando de que estos tramos hasta el cuarto tramo paguen la base liquidable en función al precio real del dinero y no el nominal, con lo que aumentamos esta base en los 4 primeros tramos. La distribución del esfuerzo fiscal. 61 millones de euros se lleva la deducción extraordinaria por incremento de precios y afectará al 85% de los contribuyentes. La intensificación de las deducciones ya existentes, que afectará al 35% de los contribuyentes, tendrá un peso de ahorro fiscal para la gente de 16 millones. Y esta tendrá, que afectará al 95% de los contribuyentes, tendrá un peso de exactamente el 24%. Es decir, que
esta ayuda, ahora pondremos unos ejemplos para que quede la cosa clara y se ponga en evidencia la absoluta progresividad de esta medida. Pasa que yo aquí veo peor que ustedes. Renta de 18.000, bueno, esto sería una familia tipo. Un matrimonio de 2 hijos de 10 y 12 años que tengan un gasto de estudio de 400 euros, unos gastos de enfermedad de 600 y una hipoteca de 7.200 euros al año. Ambos cónyuges trabajan, tienen el mismo salario y la obligación de declarar, por tanto, tienen menos de 65 años, no tienen incapacidad y tributan individualmente. Con una renta de 18.300 euros, con una base imponible de 15.500, el ahorro fiscal será de 349. Si es la pareja, como dice el enunciado, cada uno de los contribuyentes, por 18.300 euros, tendría un ahorro fiscal de 699 euros en su renta el próximo año, con efecto, insisto, de este año. Si fuera otro ejemplo, una renta salarial es de 24.000 euros, el ahorro sería de 244 por uno de los miembros de la pareja, y si son ambos, 529, y si la renta fuera de 45.000 euros, el ahorro sería de 218 euros individual, 436 en el caso de la pareja. Seguimos a la siguiente que lo espero. Bueno, con estas bases imponibles y con estos ahorros fiscales, lo que hemos hecho es compararlo con Madrid. Con Madrid. El ahorro del IRPF en Madrid de una renta de 20.000 euros con lo que han publicitado es de 80 euros. El ahorro de una renta de 32 es 154 y el ahorro de una renta de 90.000 es 577, poniendo en evidencia la absoluta progresividad de nuestras medidas. Nuestras medidas se han hecho pensando en las rentas medias y bajas y, por lo tanto, garantizando que los verdaderos beneficiarios de este ajuste fiscal selectivo para el año 22 se hacen en las rentas de menos de 34.000 euros para la primera medida, por debajo de los 42.000 euros para la intensificación del resto de las deducciones y hasta 53.000 euros los primeros 4 tramos con un incremento de la base imponible de entre el 3,5% y el 4% para tratar de equiparar a renta real y renta nominal. En definitiva, una respuesta, insisto, en la línea de lo que el Gobierno ha hecho ya con el caso de La Palma, con las mascarillas o los combustibles, en esta ocasión en el IRPF de manera selectiva. No se tocan los tipos, pero se toca lo más importante, que son los intereses de la gente a la baja. Esta es una segunda decisión de la Ley de Presupuestos. La más importante son los 10.180 millones para la sanidad, para la educación, para la cultura, el deporte, por supuesto, las inversiones en carreteras, en centros de salud, en vivienda, etcétera. Esta es la verdadera e importante decisión de la Ley de Presupuestos, pero estábamos comprometidos, como hasta ahora, en una nueva ajuste fiscal selectivo que hacemos ahí. Añadimos aquí lo de La Palma, porque se nos despistó esta mañana en la reunión con los empresarios. A La Palma volvemos a poner en evidencia el compromiso de este Gobierno con La Palma, con un esfuerzo de repetir los 100 millones que habíamos previsto este año, que se están ejecutando. Hicimos una previsión en la Ley de Presupuestos de 100 millones de euros que generamos en función de la demanda del plan de reconstrucción que se establezca en el ámbito competencial que nos sea propio, y añadimos ahí los departamentos que tienen políticas concretas hasta 59 millones, 60 millones. Es decir, que la Ley de Presupuestos el próximo año tendrá los mismos 100 millones que ha tenido la de este año, más 60 millones, digamos, nominados en los distintos departamentos para las distintas políticas vinculadas al volcán. De manera que esta es una tercera decisión muy importante también de la Ley de Presupuestos. La más importante, los 10.180 millones de euros, muy importante el ajuste fiscal para rentas medias y bajas, es importante también el redoblado compromiso del Gobierno con la gente de La Palma en ese proceso de reconstrucción que se está llevando. Este año teníamos 100 millones, hay unos 97 millones en gestión comprometidos, no todos ejecutados, pero en ese proceso se está. Yo soy de los que creo que la economía está comprometida en los próximos años. Esa es mi percepción, porque sigo, leo, estudio y
y la prudencia es más fácil que la osadía, ¿no? Pero hay que reconocer los datos de las cosas que nos ocurren. Aquí está la evolución del PIB los últimos años. Cómo perdimos el doble que la media española, pero cómo nos estamos recuperando en el año 21, 22 y creemos que el 23. Existe una auténtica remontada de la recuperación económica, que no quiere decir que no tengamos problemas. Quiere decir que tenemos un proceso de recuperación económica que los datos acompañan. De la misma manera que hay un dato indiscutible en relación a los temas referidos a los registros de desempleo. 188.000 personas son un montón, pero no teníamos estos registros hacía 15 años. Y resulta que la población en estos 15 años ha aumentado en 300.000 personas, de manera que tener 188.000 personas en los registros de desempleo son muchísimas, pero son bastante menos que las que hemos vivido en los últimos años, y eso a pesar de que la población activa, como ustedes saben, en Canarias, se sigue disparando, entre otras cuestiones, por los intensos movimientos demográficos por los que estamos afectados. Y otro dato incontestable, las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahí están los 852.000 cotizantes a la Seguridad Social, batiendo no récord prepandémico, sino récord histórico. Esto no quita un ápice de preocupación a las incertidumbres de los próximos años, pero yo creo que está bien recordar las cosas buenas que nos pasan, porque ya se encargan otros de negar la evidencia. Yo creo que era bueno darle este pantallazo. Bueno, es evidente que la subida de precios nos impacta a todos. Nuestros cálculos este año son de más de 500 millones de desviación del gasto producto del impacto de la inflación y algunas desviaciones que no son típicas. Aquí hay que sumar ahora, presidente, 50 millones de euros, del 1,5% del salario de este año para los empleados públicos que se ha decidido en la concertación estatal, y ahí también ponemos en evidencia este incremento. Bueno, decirle que los gastos van al 28% y los ingresos un 15,8%. Cuando algunos por ahí plantean reducir ingresos en relación al 19, se olvidan que el gasto más que duplicó el gasto del 19 y, por lo tanto, bien recibidos esos ingresos, porque no hay ni un solo euro ocioso, todo va a prestar servicios, ¿no? Bueno, y estos son algunos datos del gasto per cápita. Ha aumentado 1.000 millones en este cuatrienio, que es una cantidad muy significada. La siguiente, por ilustrar ese tema. Y luego estos son grandes parámetros del gasto público y su evolución en el cuatrienio. Ahí como las políticas sociales han aumentado un 31-22% en el cuatrienio, con una economía que sigue por debajo del 19%. En materia de inversiones, un 63% las inversiones en este cuatrienio, y el apoyo a los sectores económicos ha aumentado en este cuatrienio, pues nada más y nada menos que un 90,82%, poniendo en evidencia la apuesta de los presupuestos de este cuatrienio, no solo para proteger los servicios públicos esenciales, sino para impactar en la economía y tirar del crecimiento y la demanda, y, por supuesto, apoyar las políticas sectoriales económicas que son fundamentales. Los ingresos. Para poder tener estos gastos tenemos que garantizar estos ingresos. Tendremos unos ingresos, que se los haremos también por escrito, de 10.159 millones, un 12% más. Ahí estoy metiendo el capítulo 1 al 8. Si metemos el capítulo 1 al 7, estaremos hablando de 9.938 millones de euros. Y ahí ven los distintos parámetros. Este es confuso porque la imposición directa está vinculada a la financiación autonómica, pero bueno, esta es la estructura de ingresos por capítulo, y ahora les apuntamos los gastos por capítulo que tendríamos. Personal, un 8,48%, aumenta mucho el capítulo 1, pero aquí hay, entre otras cuestiones, un 4% del incremento salarial de los acuerdos estatales, los costes de seguridad social que conllevan y la consolidación de plantilla, un capítulo 2, ¿no? Es que aquí el reflejo no me deja ver, 9,5. Aquí los intereses aumentan de forma importante el año 23, porque los intereses variables que tenemos han aumentado, pero estamos hablando de cantidades ínfimas, de 50 millones de euros para este presupuesto. El total de gastos corrientes 9,15, el capítulo 6, 32%, el 7, 21%, y el conjunto de las operaciones de capital 27, 18%. En definitiva, un presupuesto de 10.180 millones, 1.082 millones más
que se distribuye en términos por capítulo, como les he apuntado. No le damos más información porque el lunes 31 entregaremos en el Parlamento la ley y tenemos que preservar el derecho que tienen diputados y diputadas a conocer de primera mano este tema. Acabo solo diciendo que en nuestro cuarto presupuesto de esta legislatura aumenta un 11,90% y responde a los retos de los servicios públicos de la economía, también a la singularidad de este momento, ayudando a las familias más dañadas por la inflación y, por supuesto, respondiendo, como hasta ahora, a las circunstancias sobreañadidas especiales de la isla de La Palma. Y, por lo tanto, ahora presentaremos esto en la Cámara, habrá un mes y medio de debate y sus señorías tendrán la última palabra para aprobar esta cuarta ley de presupuesto que encare el final de esta primera legislatura del Pacto de Progreso. Muy bien, si hay preguntas. Desde el 2019 es de crecimiento, o sea, hay una pérdida del PIB del 3,4, con lo cual los vaivenes que ha sufrido la economía en estos años, al final el saldo es negativo, eso que implica también para el próximo año, es decir, y los próximos, cuando en definitiva la Unión Europea instaura de nuevo las reglas fiscales en el 2024. En el tema del ajuste fiscal, se han referido exclusivamente al IRPF y lo de la deducción en general un 20% más. Aquí hay medidas nuevas sobre IGIC, sobre otro tipo de impuestos como el de transmisiones patrimoniales, sucesiones, etcétera. Y después hay una cuestión también referida al gasto social en el capítulo de pobreza. Bueno, Podemos estaba diciendo esta mañana que había que aumentar el gasto del Estado en Canarias, la partida referida a pobreza, de 30 a 40 millones, pero aquí en Canarias, dentro de lo que es el capítulo de gasto social, dependencia, inclusión social, etcétera, este tema de la inclusión social también hay algún tipo de incremento específico. Gracias. Que la economía canaria se vino abajo en el año 20 es tan elemental como concluir que perdimos 18,1 puntos de PIB en solo un año, cuando en la anterior crisis del 9 al 14 en el acumulado fue de un 11,5%. El golpe que se dio a la economía canaria no tiene precedente y es evidente que la recuperación de los niveles de riqueza de ese momento cuesta lo que cuesta. Y eso a pesar de que el motor económico de nuestra estructura productiva, el turismo, está tirando en crecimiento, en facturación claramente, más facturación que antes de la pandemia, pero todavía con menos clientes que antes de la pandemia. Es evidente que con los datos que nosotros manejamos, al final del año 23, la economía canaria todavía no habrá recuperado el tamaño de la economía canaria en el año 19. Esto es evidente. Por eso tiene más mérito aún el que en años tan difíciles como estos el sector público haya suplido el deterioro de la economía privada. Hubo otra experiencia reciente en Europa, que fue del 9 al 14, donde la caída del sector privado en aquella crisis primero financiera y luego económica hizo que las administraciones públicas dieran un paso atrás y lo dieran hacia adelante la prima de riesgo y los hombres de negro. Y eso acabó con millones de puestos de trabajo, con millones de empresas cerradas, con un deterioro de los servicios públicos. Y yo insisto siempre, y esto es mi cosecha, con un retroceso sin precedentes en la conciencia europeísta que ha facilitado el populismo. En esta ocasión, y afortunadamente, Europa, España y Canarias hemos respondido a esta crisis de manera distinta. Hemos puesto recursos al servicio de los servicios básicos, de la economía, de las ayudas directas y de las ayudas a los vulnerables. Por eso, a pesar del cuatrienio trágico de retroceso de la economía privada, el sector público no solamente no dio un paso atrás, sino que ha sido vital para salvar el sistema económico y que hoy siga el sistema económico funcionando. Los 43.000 millones de los ERTE, los 120.000 millones de créditos ICO, los 7.000 millones de ayudas directas, los 29.000 millones de fondos COVID para salvar los servicios educativos y sanitarios, las inyecciones al sistema de seguridad social, los 1.307 que hemos repartido, es una política distinta a la política conservadora de otros. Y es verdad que el año 23
tendremos un presupuesto muy expansivo a pesar del retroceso todavía de la economía en relación al año anterior. Pero esta es una opción que afortunadamente en esta ocasión la ha tomado Estados Unidos, Japón y Europa. En la anterior tomó esta opción Estados Unidos y Japón y no lo hizo Europa, y así no fue. Por lo tanto, constatamos que afortunadamente en esta ocasión las políticas públicas han dado respuesta a los derechos y necesidades no solo de los servicios públicos, sino del conjunto de la economía. Las rebajas fiscales. Nosotros en esto somos clarísimos. Si aquí hay una opción, que es la de Madrid, que es la de Andalucía, que cada uno defienda, de luego nosotros no defendemos la política fiscal de Madrid y Andalucía. Estos han aprovechado la inflación para bajarle 57 euros del IRPF de media a los contribuyentes y 5.000 euros a los que más tienen. Este es un modelo que no es el nuestro. Ahí no estamos nosotros. Nosotros lo que hemos hecho lo hemos demostrado. En La Palma, el material sanitario con los carburantes y ahora rebajando el IRPF a las rentas medias y bajas, que son las más dañadas, para tratar de paliar pues, el impacto de la inflación. Pero no vamos a tocar el IGI. Quien dice eso, además de ser unos irresponsables, son profundamente incoherentes. Yo quiero ver cuántos alcaldes y alcaldesas de esos partidos se sientan o no nos piden al Gobierno que entremos a bajar los 2 puntos del IGI. Yo lo quiero ver. Y añado, ¿en qué impactaría eso en la vida de la gente normal cuando los elementos inflacionistas de las estructuras en estos momentos son la cesta de la compra y los combustibles y tienen IGIC cero? Solo beneficiaría de determinadas actividades económicas a costa de los ayuntamientos, a costa de los cabildos y en menor medida del Gobierno, porque también les digo una cuestión. El peso que tiene el bloque de financiación canario y concretamente el IGI en las corporaciones locales va del 14% al 36%. En nuestro caso es el 8%. El IGI, los ingresos, estoy mirando para Luis, el IGI representa en los ingresos de nuestra comunidad el 8%, pero los ayuntamientos van del 14 al 36%. De manera que eso no lo vamos a tocar y si ellos estuvieran, tampoco lo harían. Tampoco lo harían. De manera que el IGIC no se toca. Tenemos la imposición indirecta más baja del mundo. 1/3 de la media española y europea. 1/3 de la media española y europea. Y hay que financiar la sanidad, la educación, las carreteras, las competencias municipales e insulares. Lo que sí hemos hecho cuando hemos llegado fue una cosa que pasa desapercibida, pero que dijo el presidente. Cuando nosotros llegamos el 19, hicimos una revisión del tramo canario y el IRPF y bajamos los tramos bajos y aumentamos los tramos altos. Eso lo hicimos nosotros. Recuperamos aquel medio punto. De manera que no vamos a tocar el impuesto de donaciones y sucesiones, no vamos a eliminar el impuesto de patrimonio como hacen las derechas por ahí, y lo que hemos hecho, como hemos hecho hasta ahora, es rebajar de forma selectiva y quirúrgica los impuestos. Con respecto al tema de la pobreza, eso yo creo que incluso el presidente maneja bien los datos, porque el otro día se los escuché en el Parlamento. Es decir, el Departamento de Derechos Sociales, que no es el único departamento que interviene sobre la búsqueda de equilibrio y cohesión social, el otro día, en razón de una comparecencia en el Parlamento, miré el presupuesto de educación y nos metimos en el presupuesto de educación, que tiene, por cierto, este año 2.300 y pico millones de euros. Pues el presupuesto de educación dedica 100 millones de euros, 100 millones de euros a compensar el problema de las rentas de los niños y niñas que son beneficiarios del sistema educativo. Porque ahí está el transporte escolar para la renta baja, gratuito, los comedores escolares, las becas, las ayudas al material escolar, todo el tema digital, de manera que el sistema educativo canario dedica a compensar por razones de renta a la gente más debilitada prácticamente 100 millones de euros. Concretamente, el Departamento de Derechos Sociales aumenta el presupuesto este año un 15-38%, si no me equivoco, pero en el acumulado en este cuatrienio supera el 46%. Yo les digo que hagan el favor de comparar esto con los gobiernos anteriores en épocas de vacas gordas. Y lo comparan, a ver cuánto subió el presupuesto de derechos sociales en el cuatrienio anterior, que no estaba con las dificultades que tenemos ahora. La apuesta del Gobierno de Canarias por buscar políticas de cohesión social, las expresa en la fiscalidad, las expresa
en una apuesta decidida por los servicios públicos y por ayudas a los vulnerables que hemos hecho en estos años de forma insistente. Que no quiere decir que no nos siga preocupando y mucho el desempleo y la pobreza. Y ahí yo creo, Ángel, el otro día manejabas tú los datos del último informe y a pesar de que es dramático que sigamos teniéndolo, yo se lo voy a, esto igual Ángel no está de acuerdo conmigo, pero el problema más grave que tiene Canarias es la desigualdad en la distribución de la riqueza que tenemos. Y España también, y el mundo también. El problema que tiene el mundo en el que estamos viviendo es la concentración de la riqueza en unos pocos a costa de una mayoría. Y esto lo puedes ver a nivel global, a nivel europeo, a nivel español y aquí con bastante dramatismo. Pero nuestra ocupación y preocupación por la gente más vulnerable está constatada en estos 4 años de acción gubernamental y en este presupuesto se reitera ese compromiso de manera inequívoca, ¿no? Solamente si sirve para añadir, aunque lo ha dicho perfectamente el vicepresidente, con respecto a la pobreza, ya lo decíamos en el Parlamento, solo hay 3 comunidades que según este último informe tienen menos pobreza que en el informe anterior. 2 están en el norte de España, de Madrid hacia arriba, la única que está en el sur es Canarias. Canarias deja de tener un crecimiento alcista por vez primera en 8 años y en cuanto a la pobreza, el riesgo de pobreza, son datos que tendríamos que remontar a 14 años atrás. Y eso en el año 21-22, que estamos lógicamente afectados por la crisis económica provocada por la pandemia, ¿no? Incluso el área de derechos sociales, aunque ha expresado perfectamente que hablar de luchar por la justicia y contra la vulnerabilidad es transversal de distintas áreas y consejerías, el aumento del presupuesto es de un 11,9, el aumento de derechos sociales varios puntos por encima de la media, ¿no? Por encima de esta cantidad, ¿no? Luego, sobre las deducciones fiscales, ser claros, nosotros no hacemos ningún planteamiento de deducción fiscal para las rentas altas, la hacemos para las rentas medias y la multiplicamos por varios números para las rentas bajas. Esa es la propuesta del Gobierno de Canarias. En otras comunidades hay deducciones fiscales para las rentas altas y la excusa es que tocan también la baja. La diferencia es que la mayor cantidad económica se va, el ejemplo de Andalucía es claro, para las rentas altas. Nosotros justamente lo contrario. Las mayores cantidades económicas van para las rentas bajas y medias. Perdón, 2 últimas cuestiones. En el tema, ustedes se vieron esta mañana con los empresarios, con las patronales y los sindicatos. ¿Va a haber algún tipo de líneas de ayuda? Han hablado del IRPF para las rentas medias y altas, para pymes, autónomos, etcétera, por el tema de la factura energética y los gastos que ha conllevado el incremento de la inflación. Y segundo, en el tema de las inversiones, que crecen, no recuerdo cuánto, pero vamos, una vez que ya se vea la ejecución del presupuesto vigente, bueno, la preocupación empresarial es si hay capacidad de la comunidad autónoma para ejecutar el montante global de lo que es las inversiones directas, en este caso capítulo 6. Gracias. Bueno, sobre las políticas departamentales me vas a perdonar, pero yo no las controlo, no las domino. Tendrá que ser el Departamento de Economía, el de Turismo, los que digan en el marco presupuestario que se le ha asignado cuáles son las políticas que hacen en relación a autónomos y pymes. Lo que sí digo, para que se sepa, es que el otro día publicaba el Banco de España los resultados netos empresariales en los 2 primeros trimestres de España, los 2 primeros trimestres de las empresas españolas. Y lo que digo es que los beneficios empresariales en el conjunto de las empresas españolas del primer semestre en este informe del Banco de España es del 84,6% de crecimiento. 84,6% de crecimiento del conjunto de las empresas españolas según el informe semestral del Banco de España. Que no quiere decir que no existan empresas a las que las políticas departamentales les puedan y deban ayudar. En el Parlamento discutiremos de esto porque es un tema que pondremos sobre la mesa. La otra cuestión que me planteabas era lo de la ejecución presupuestaria. De los años siguientes, la sostenibilidad de las inversiones. Vale.
Bueno, nosotros digo lo siguiente porque también lo decíamos esta mañana. Yo le recordaba a algunos de los defensores de la austeridad que la austeridad tiene consecuencias y una de las consecuencias de los recortes de la anterior crisis fue descapitalizar a las administraciones públicas hasta dejarlas sin efectivo. Y hoy estamos asistiendo en ayuntamientos, en cabildos, en esta y en otras comunidades con un problema serio de falta de efectivos, sobre todo en determinados grupos funcionariales que son imprescindibles para el desempeño de la gestión ordinaria. Y que nosotros, con esta dificultad y con más recursos, los datos parecen muy incontestables. Año 18, 7.300 millones. Hay un pantallazo, ¿tienes ese a mano, el de las inversiones? Año 18, con 7.200 millones aproximadamente de presupuesto, la ejecución fue del 94%. Año 21, con 3.600 millones de euros más, 50,9% más. ¿Me lo está buscando? No me lo estoy diciendo de memoria. La ejecución presupuestaria fue del 95,3%. Es decir, el año 21, que es el último año cerrado, con un presupuesto que pasó de 8.400 a 80 y pico, Luis, a 10.900 y largo, tuvimos una ejecución presupuestaria de 10.466 millones de euros, el 123,2% más que el presupuesto inicial. Y en términos absolutos, pues del 95,4%, es decir, un punto más que el año 18 con 3.500 millones menos. Lo digo porque uno se tiene que comparar con los propios y con los de al lado, no con lo ideal. Este año la ejecución presupuestaria, los datos que tenemos a septiembre, estarían mejor que septiembre del año 21. Y por lo tanto es de esperar que como mínimo cumplamos, bueno, o lo vamos a pelear los 2 meses que nos quedan, pero la ejecución presupuestaria en el año en curso a septiembre es mejor que la ejecución presupuestaria en el septiembre del pasado año, que conseguimos altos niveles de ejecución en valores de presupuesto definitivo y, bueno, espectaculares en relación al presupuesto inicial. El próximo año estamos en ello, tenemos que hacer un gran esfuerzo, todas las estructuras directivas del Gobierno, ahí la gente de Hacienda pues tenemos la capacidad de seguir, controlar, pedir, insuflar ánimo a los centros directivos, porque quien hace las carreteras es el Departamento de Obras Públicas, quien hace los centros de salud el de Sanidad, los colegios el de Educación y la vivienda el de Obras Públicas. De manera que va a depender mucho de las estructuras de dirección del Gobierno ejecutar el presupuesto vigente y el presupuesto del próximo año. Mi impresión, reconociendo las dificultades que tiene la cuestión de la función pública en esta y en el resto de las comunidades, que dificultades habrá, pero las superaremos. Es nuestro deber superarlas, hacer de tripas corazón con estas estructuras, insisto, descapitalizadas, que otros promovieron y ahora exigen. Es decir, los que hicieron esto a las administraciones públicas vienen ahora a dar lecciones, ¿no? Pero bueno, la mejor manera es compararse con ellos cuando gobernaban o con otros que gobiernan otros territorios, y se las ganamos, teniendo muchísimos más recursos. Martín no ha logrado conseguirme ese tema, pero era muy, muy interesante comparar el presupuesto inicial y definitivo del año 18, presupuesto inicial y definitivo del año 21, 3.600 millones más, porcentaje de ejecución superiores con 3.500 millones más que entonces, con menos estructuras o estructuras más deterioradas. De manera que por eso, y no lo digo por ustedes evidentemente, la oposición podrá decir lo que quiera, pero lo tiene difícil para no reconocer los avances y los datos y resultados de este Gobierno. ¿Una otra pregunta? Sí, no sé si lo dijo, podría decir cuánto va a subir, o cuánto cree que puede empezar por IGIC el próximo año y cuánto es de incremento supondría y cuánto es el coste de la subida salarial de los empleados públicos. El coste salarial son 8,48 y ahí están el 4%, las cotizaciones y la consolidación de plantillas, y el incremento del IGIC sobre la previsión inicial, un 15% aproximadamente, que es bastante menos sobre el ejecutado. El ejecutado está siendo muy importante, por cierto. Los ingresos del IGIC no previstos inicialmente van a ser unos 290 millones, si yo no
calculo mal, por encima de la previsión inicial, de los que 168 millones van a las corporaciones locales canarias. A ver cuántas corporaciones locales canarias del PP o coalición dicen que no. Quiero ver. Es decir, de manera que sobre previsión inicial, sobre un 15% más, sobre liquidación de ingresos, bastante menos, ¿no? Pero a ti te interesaba comparar presupuesto inicial con presupuesto inicial, ¿no? Decirles que el bloque de financiación, impuestos propios, impuestos cedidos, bloque de financiación canario, todo ese paquete representa el 14% de nuestros ingresos. El resto son transferencias corrientes de capital del Estado y de la Unión Europea. Lo sustancial de los ingresos de esta comunidad no los provee los recursos fiscales propios, siendo muy importantes, sino los proveen las transferencias corrientes de capital de otras administraciones, que por cierto también se olvida. Y añado, no hay ni un solo euro de esta comunidad ocioso. Cada recurso se destina a su función y si es finalista, pues a la función que viene determinada, y si no lo es, esos remanentes vienen a neutralizar las desviaciones de gastos, esos 550 millones que antes hacía referencia. Eso hay que pagarlo. Esos son salarios, eso es energía, eso es cemento, eso es, en definitiva, gasto adicional. Para que se haga una idea, el incremento de ingresos sobre lo previsto del IGIC no dará para el 20% de la desviación del presupuesto del año 22 por culpa de la inflación y también por determinadas dinámicas de algunos servicios públicos que estos sí que son inflacionistas por definición, ¿no? Fundamentalmente la sanidad. Es decir, todos esos recursos adicionales, la parte que corresponde al Gobierno, no dará para cubrir el 20% de la desviación del gasto público que estas circunstancias nos están generando a todos, a la familia, a las empresas y al sector público. Como mínimo 500 millones. Como mínimo 500 millones. Ahora con la subida salarial del 1,5, yo creo que 50 millones más. ¿Y cómo juntamos esto? Pues ahora lo que vamos ahí, aquí tenemos los artistas que hacen eso, que son el viceconsejero y el director general de presupuesto, que van ajustando el presupuesto donde para cubrir los problemas de desviación en el capítulo 1, en el capítulo 2. Por ejemplo, la energía, nosotros teníamos previsto, si no recuerdo mal, 23,5 millones de gasto energético y yo creo que vamos a superar los 60 millones. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros consumidores de energía eléctrica de esta comunidad. Voy a poner un hospital que no está en esta isla. El Hospital de la Candelaria consume más energía eléctrica que cualquier industria o hotel de Canarias, ¿no? ¿Por qué? Porque el Hospital de la Candelaria, como el de cualquier hospital, abre las 24 horas del día, los 365 días del año, y son muy intensos en consumo eléctrico. Hicimos una presupuestación de 23,5 millones y nos gastaremos 60 y pagaremos 60. ¿Cómo? Una parte moviendo recursos del propio presupuesto y otra con ese incremento, de ese 42% de incremento del IGIC, que son recursos de la comunidad y que van a eso. No van aquí, ni se hincha nadie, ni ese lenguaje absolutamente fuera de lugar, irresponsable de algunos. En los recursos públicos van siempre a los ciudadanos. Siempre a los ciudadanos. Y con este gobierno van en tiempo y forma a los ciudadanos. Acabamos, si les parece, solamente diciendo que los consejeros y consejeras han reconocido este presupuesto con su voto unánime, lo consideran justo y eso que todos quieren más. También decir que son justos porque las deducciones van a quienes realmente, básicamente, están teniendo dificultades para llegar a final de mes. Son responsables porque aquí no hay nada que se infle. Aunque tengamos un año electoral, incluso se ha sido precavido en el capítulo de ingresos y consolida el trabajo de 4 años del actual Gobierno de Canarias. Y quiero terminar, está aquí Fermín Delgado, está aquí Luis Márquez, mi reconocimiento, también lo decía antes el vicepresidente y consejero de Hacienda, todo el equipo del área económica que ha hecho un magnífico trabajo, con fines de semana que han tenido que dejarlo para más tarde, porque han terminado en tiempo y forma la presentación de este proyecto.